Bueno, vamos a conversar ahora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es un experto en estos temas. Le damos la bienvenida. Y sí, queremos comenzar con esa consulta, ¿no? Más allá de una estimación de cuánto le va a costar al Estado ecuatoriano, ciudadanos, este aporte, este alivio que anunciaron para diciembre, enero y febrero, ¿cómo calificaría usted esta gestión que muchos pueden considerar que tiene una gran carga política, para otros es un alivio? Pero ¿qué opina usted, que es un técnico en la materia? Abrazo, querido Jimmy, un saludo, Omar, que tenga un buen día, saludos a su audiencia. Bueno, la verdad es que esta es una decisión evidentemente política, no hay una justificación técnica, pero por lo menos está enfocada en los más pobres. En el cálculo que hacía Jimmy, si bien es cierto, la tarifa de la dignidad ya contempla un subsidio, es decir, se le cobra 4 centavos el kilovatio hora, por eso es que más o menos el cálculo es bastante correcto, pero ya contempla un subsidio. Si se les da el 100% del valor, evidentemente estamos hablando de una gratuidad de valores más o menos entre los 40 a 50 millones de dólares, pero mensuales. Claro. Evidentemente esto es un tema político, yo soy un técnico, por lo cual creo que esto hay que dejarle a otros análisis. Mal haría yo en entrar en este tema, pero lo que no se entiende del gobierno es, bueno, usted está queriendo proteger a los más pobres, tiene una lógica, ¿no es cierto? Pero ¿por qué también quiere proteger a los más ricos, como por ejemplo las grandes mineras? Que de hecho el subsidio para las grandes mineras es mucho mayor al de los más pobres. Entonces, esa es la única, digamos, contradicción, el único factor que yo podría especular, que podría criticarlo. Claro. Y además, al final del día, yo siempre hago el símil como si fuera la alícuota de su conjunto residencial o su casa. El gerente, el director o el presidente de la ciudadela, del edificio, lo que fuera, puede hacerse el generoso y decir, oiga, les voy a regalar el pago del GLP y todos van a estar contentos, el pago del gas o el pago de la electricidad, pero al final del día el dinero sale de todos los dueños del conjunto. Entonces, claro, finalmente es un regalo, digamos, en cierta forma escondido, y cuando le digan, oiga, pero ya no vale el ascensor, ya no vale el mantenimiento, ya están abriendo huecos alrededor, él va a decir, no hay dinero. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? De todos los aportantes. Por eso es que finalmente el país tiene que entrar en dos lógicas importantes. La primera es sincerar la situación actual energética. Yo creo que el gobierno está cometiendo un error, porque no es culpa de este gobierno. Esta crisis eléctrica es una crisis estructural y debería venderse así. Parece que el gobierno se siente aludido cuando hay apagones o estas cosas, sintiéndose que es parte de la responsabilidad, que lógicamente tiene una parte, pero finalmente este es un problema estructural. Entonces deberían decirle más bien a la ciudadanía, esta es la realidad, estas son las cosas que se han hecho, y bueno, vamos a seguir con unos desafíos de apagones que el próximo año los vamos a tener igual. Entonces yo creo que la ciudadanía se va a sentir más cómoda que seamos muy claros al respecto. Claro. Y la segunda cosa que se necesita hacer es, ¿cuál es el costo real de la energía? La ciudadanía tiene que entender que el problema más grande de este país es que nosotros hemos regalado la energía por décadas, y esto ha hecho que evidentemente no haya dinero para más generación, para más transmisión, para más distribución. Y ahí permítame, Jimmy, mencionar algo. Al ministro Goncalves lo están dejando solo y sus asesores lo están exponiendo. Y le voy a explicar por qué. El ministro Goncalves dijo en una entrevista que el costo de generación eléctrica en este país era de 3 centavos al kilovatio. Si fuera así, nadie tendría subsidio, pues. Claro. Estaríamos sobrepagando la electricidad. Dijo esto porque se le preguntó sobre el subsidio a las mineras. Y en el mismo gobierno del presidente Noboa
Se corrige esto en la ley No Más Apagones, donde, como yo anticipaba en algunas entrevistas, el Ecuador no coloca los costos, el costo de amortización de inversiones. Cuando uno analiza el costo de tarifa eléctrica, el Ecuador solo contempla costos de operación y mantenimiento, pero no incluye el costo de inversión. Entonces, en la ley No Más Apagones se corrige esto de la anualidad de los activos, le llaman, y ya le incluyen dentro del análisis de costo que tendría que salir en este año justamente la Agencia de Regulación, que debe salir además por ley, ya no hay posibilidad de maniobra. Pero además el Ecuador no cobra costos de financiamiento, porque el Ecuador se financió, por ejemplo, sacó deuda para el Coca-Cola Sinclair. No cobra en el cálculo de la termoelectricidad el costo real de los combustibles. Entonces son costos escondidos que distorsionan la realidad y nos hacen creer que la electricidad cuesta 3 centavos el kilovatio hora. Pero además el ministro dijo dos cosas. Dijo las tres en hilo y las tres no son correctas. Dijo que las grandes mineras pagan 8 centavos el kilovatio hora. No es verdad. La tarifa eléctrica de las grandes mineras es de 5 a 8 centavos, que en promedio sale más o menos 6.6 centavos el kilovatio hora, no 8. Y la Agencia de Regulación en el 2018, sin apagones, sin barcazas, sin generación termoeléctrica excesiva, sin importación de electricidad de Colombia excesiva, contemplaba que el costo de generación eléctrica, solo generación eléctrica, era de 8.2 centavos el kilovatio hora. Y la tercera cosa que realmente a mí me preocupó, y por eso concluyo que lo están dejando solo al ministro, es que según el ministro, las grandes mineras no solo que no tienen subsidio, sino que subsidian la tarifa de la dignidad. Entonces no puede ser que un gobierno que haga esfuerzos, por ejemplo, con el tema del cálculo de tarifa, con la ley No Más Apagones, que quiera corregir esto, y al ministro no le asesoren bien y lo dejen solo para proteger intereses de las mineras. Ahora, la pregunta que cabe ahora es, ya sabemos que desde el 2018 se ha venido descuidando la atención, el mantenimiento, la nueva generación eléctrica, etcétera, etcétera. Pero de hoy en más, ¿hay alguna posibilidad de evitar los apagones, de no ser que caigan unos diluvios inesperados en estos días? O en condiciones normales tenemos que entender, vea, yo creo que ya estamos viviendo los apagones, ¿eh? Todos los días hay apagones por mantenimiento en 4 o 5 provincias. Hoy en Guayas, en varias provincias, ¿eh? Por 3 horas diarias más o menos por sector. Estamos viviendo los apagones extraoficiales, digo yo. Pero pregunto, ¿hay forma de evitarlos? Ese es justamente el tema. No se está sincerando la realidad. El gobierno debería decir, yo recibí esto así y yo he hecho estos esfuerzos, que efectivamente los ha hecho y hay que reconocerlos. Bien o mal, digamos, están haciendo esfuerzos. Pero eso de mantenimientos programados y todo esto es lo mismo que hacía el ministro Santos Alvite, es lo mismo que hacían en los anteriores gobiernos. Y esto no es ser sensato con la población. Yo quiero referirme a números. Si algo dentro del análisis de números es una sorpresa y no lo conozco, pues ojalá me equivoque, porque nadie va a celebrar que haya apagones y yo no quiero tener la razón además. Pero el déficit es 1080 megavatios. Nosotros tenemos un estiaje adelantado, pero el estiaje va a tomar por lo menos desde, la verdad se inició en finales de julio, pero va a terminar entre enero y febrero, ¿sí? Lo único que tenemos, sabiendo que nos faltan 1080 megavatios, es una barcaza que no funciona en las esclusas y que en el lugar, en el ex Ecuagrán, donde entiendo que está en el muelle no tiene una infraestructura de transmisión fortalecida, potente, repotenciada. Entonces va a tener, lamentablemente, muchas probabilidades de incertidumbre. Puede no tener realmente, y no tiene una infraestructura para la provisión de fluido de forma constante como se tenía en las esclusas. Pero bueno, supongamos que funcione bien, entonces son 100 megavatios. 50 a 100 megavatios de la generación con
empresas privadas, que es lo que entiendo que han sacado como un nuevo reglamento. Nos faltan todavía 800, 900 megavatios. Que nos venda full capacidad Colombia, que no es real. Nos faltan 400 megavatios, 300 megavatios. Colombia nos va a restringir, pero digamos, supongamos que nos venda full capacidad. O sea, todavía la brecha es demasiado grande. Y para entender esta brecha de la realidad de la infraestructura de generación en el país, nosotros necesitamos a día de hoy un nuevo paute, suponiendo que todo lo demás funcione bien, porque obviamente las termoeléctricas están en mal estado. Y el próximo año vamos a necesitar un nuevo paute más unos 300 megavatios, que es lo que crece año a año el consumo eléctrico, porque lamentablemente no solo aumenta la población, sino per cápita sube el consumo. ¿En qué porcentaje sube cada año la demanda? Está subiendo más o menos entre 300 a 400 megavatios. ¿Cuánto? 300 a 400. Entre 300 a 400 megavatios. Eso porcentualmente, ¿cuánto es? ¿7, 8%? ¿Cuánto es el aumento? Más o menos un 4%, sí. 4%. Bueno, igual es importante, igual es importante. Es decir, ingeniero Hidalgo, difícilmente nos salvamos de los apagones oficiales. Estamos viviendo, digo hoy, los apagones extraoficiales. Los parches. Sí, pero Jimmy, yo recuerdo que usted me entrevistó hace un par de años, no, tal vez un año, y hablábamos de Campo Amistad. Claro. Usted, nuevamente una evidencia de que al ministro lo están dejando solo. Yo creo que el ministro es bien intencionado, es un buen técnico, además tiene un gran perfil. Pero otra evidencia de que lo están dejando solo. El ministro anunció que por fin se iban a hacer al menos workover y mantenimiento de pozos de Campo Amistad para proveer a una termoeléctrica subutilizada que tiene al menos 200 megavatios de potencial de crecimiento, donde tiene plataforma, gasoducto, planta de tratamiento de gas y termoeléctrica, todo ya construido, es una infraestructura ya vieja de Petroecuador y Selec. Resulta que ya Petroecuador tenía un plan desde abril de este año que le expuso al ministro y le dijo, oiga, somos la mejor solución versus la importación de gas. Que dicho sea de paso, el señor Roberto Aspiazu de la Cámara de Energía vendió humo al país diciendo que la solución era la importación de gas. Habría que preguntarle dónde está la importación de gas, no ha llegado. Pero bien, se le dijo desde abril, Petroecuador le dijo con informes oficiales, no Jorge Luis Hidalgo, Petroecuador. El ministro Goncalves anunció hace unas 3 semanas en otro medio de comunicación la gran noticia de que iba ya a contratar con una gran empresa el tema de workover y mantenimiento de pozos, para que en semanas suba la producción de gas y se abastezca la Termogas Machala. La semana pasada, me parece que unilateralmente el gerente de Petroecuador decidió que no va a ser una solución para este estiaje. Y así estamos entonces al corre todo el tiempo, porque supongamos que no fuera una solución para este estiaje, pero el próximo año vamos a seguir en las mismas. Y tomen en cuenta una cosa, la producción de gas nacional, el costo de kilovatio hora final de la Termogas Machala con producción nacional de gas es 8 centavos el kilovatio hora. ¿Sabe cuánto nos cuesta lavar casa? 16 centavos. La generación térmica con diésel que están poniendo también, que va a llegar a finales de año, 35 centavos. La importación de Colombia ya está por los 42 centavos. ¿Qué deberíamos haber priorizado? Campo Amistad, pues. Claro. Ingeniero, Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cuánto nos dijo que nos está vendiendo ya ahorita Colombia? Ya está con picos de 42 centavos y esto solo va a subir. Porque además el año pasado nosotros le dimos a Colombia 288 millones de dólares en cash, porque Colombia no le suelta un kilovatio si usted no paga. No nos da crédito, no nos ayuda. Primero paga y ahí te doy. Por supuesto, pero además tengo que decirlo con pena, que también Colombia está abusando de los precios para Ecuador. Nos está vendiendo hasta con picos de 68 centavos que nos metió el año anterior. Esto no es justificable técnicamente. Pero ¿es el Estado o son los privados colombianos? Son los privados a través del Estado, pero son privados. Pero es que ellos no subsidian. Omar, le voy a decir algo que crean que a veces hasta los mismos técnicos del país no quieren comprender esto. En promedio, el año pasado nos vendió Colombia a un precio de 30 centavos el kilovatio.
Pero el Ecuador también exporta, y yo sé que depende del momento, depende de las circunstancias, etcétera. Pero nosotros en promedio le vendimos a 6 centavos el kilovatio. Le vendimos con picos de 2 centavos el kilovatio, picos inferiores. ¿Sabe cuánto significa? O sea, ¿sabe qué significa eso? Que nosotros incluso a Colombia le subsidiamos la electricidad, porque el Ecuador no calcula el costo de inversiones. Imagínense usted, se quiere poner digamos que un restaurante, y usted solo calcula en los precios el costo de la electricidad, de la mano de obra, del GLP, de 3 o 4 cosas, y en base a eso saca los platos y vende platos en base a esos cálculos de esos precios, y no calcula el precio de la inversión del restaurante, de la infraestructura, de tal vez que compró el local y todo esto. Ese es el absurdo que tenemos en este país. Ahora, y no es culpa de este gobierno, es un absurdo que lleva décadas, pero que estamos viendo el resultado final, que es el colapso del sector energético. Ahora, ingeniero, usted menciona que en estos momentos ya tenemos 40 y pico de Colombia, porque a ver, ahorita yo siento que estamos viviendo desde esa energía. Sí. Si en estos momentos todavía tenemos luz y podemos comunicarnos ahorita, es porque Colombia nos está vendiendo. Caso contrario, si quitamos esa variable de la ecuación, estaríamos con apagones ahorita, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Tal vez no necesariamente con apagones, pero ¿qué es lo que pasa? El Ecuador tiene 2 embalses grandes, llamémosle Mazar como el más importante, ¿no es cierto? Y el embalse de Paute, pero que es un embalse más pequeño. Pero el de Mazar es el más grande. Este embalse recolecta agua en época de lluvias y más o menos trata de tener un backup, ¿no es cierto? Digamos, un almacenamiento que nos puede proveer de energía por, digamos que un mes y medio. ¿Sí? Okay, sí. Usualmente debería este embalse de agua empezar a funcionar desde octubre y no cae tan drásticamente, sino octubre, noviembre, diciembre más o menos se lo gestiona para que termine siendo el reemplazo de las... Pero ya lo estamos utilizando. Por supuesto, pero no solo ya no estamos utilizando, estamos en caída libre. Tenemos ahorita, al día de hoy, más de 21 metros de caída y nos quedan solo tal vez unos 25 metros más, pero estos 25 metros más a una caída diaria de 1 metro de consumo más o menos de caudal de agua diario, significa que en 25 o 30 días estamos ya sin este recurso del almacenamiento de agua. Si es que no llueve. Pero es que no va a llover porque son momentos de estiaje, o sea, hay una expectativa de que llueva, que ojalá sea cierta, pero estos son meses justamente secos. Bastante secos. Como le digo, el tema realmente de donde va a haber lluvias probablemente esté entre diciembre y enero o probablemente entre febrero y marzo. ¿Y el bombardeo de nubes, ingeniero, funciona o no funciona eso? El bombardeo de nubes también requiere de ciertas características que en meses secos no las vamos a tener. Que haya humedad en las nubes. Claro. Ahora, ingeniero, con respecto al tema de, a ver, yo lo leí con este cierre, sonó feo, pero usted lanzaba la propuesta, es mejor que arranquemos ya con los apagones y no sequemos los embalses. Así de drástica es la cosa. Excepto, como yo le decía, Omar, y quiero ser muy sensato en esto, ojalá me equivoque, excepto que no tenga en mi radar algo diferente. El propio ministro Wong ha mencionado que la mayoría de los nuevos proyectos que se vienen de energía emergente vienen más o menos entre noviembre y diciembre, porque eso es lo que yo le entendí. Entonces significa que estamos desprovistos octubre y septiembre, lo que queda de septiembre, octubre y noviembre. Entonces esos son los meses más críticos para el país. Yo lo que propongo es que primero seamos sensatos y que el gobierno diga, esta es la situación real del país, y además no es culpa de este gobierno, que haga una programación de racionamientos muy puntual, con mucha anticipación, que todo el mundo pueda tener esa previsibilidad, que esto además es bueno para la ciudadanía, y a partir de ahí cuidemos los embalses lo que más se pueda para evitar el colapso de los momentos ya donde se consumió todo el embalse.
Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasó en abril de este año, ¿cierto? En febrero, marzo, abril, fueron al límite de consumirse hasta la última gota de ese embalse y ya los apagones eran totalmente incontrolables. Usted recuerda que habían 8 horas, 6 horas, sí, 4 horas de apagones, pero que no podía gestionar el ministro ni nadie al respecto, porque ya no había agua en el embalse. Entonces, lo que se debe hacer es, oigan, vamos a sincerarnos en todo, vamos a sincerar la realidad energética, vamos a sincerar los costos, porque al final del día el ministro Goncalves dice que nos va a costar $1.000 millones y además dice que vamos a tener que pedir financiamiento para esto. Es una realidad porque no tenemos recursos, pero la pregunta entonces es, ¿a quién le va a pasar la factura? Porque la ciudadanía tiene que comprender que no es un tema si hay apagones o no, es un tema también económico detrás de esto, y a quién le va a pasar la factura es importante, porque si no quiere topar el subsidio a las grandes mineras, entonces adivine quién va a pagar todo esto. Ah, no, pues los ciudadanos, claro. Bueno, y finalmente, y esto ya como tema mío, a insistir en la necesidad de la adecuada explotación y pronto del campo Amistad para tener energía barata. China se nos está acabando el tiempo. Gracias al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es un experto en estos temas. Un buen día, Jorge. Abrazo, querido Jimmy, Omar, China. Muy amable.